Nunca había pensado visitar la India como turista. No tenía ningún amigo indio y su cultura siempre me pareció extraña y ajena a mí. También tenía miedo de que me resultase deprimente. Sabía que en la India vive la tercera parte de los más pobres del mundo. Por tanto, ¿qué hago aquí? Bueno, mi vuelo de vuelta a casa hacía escala en Bombay. Goa no está lejos de Bombay, y la gente me dijo que Goa era un sitio muy bonito y con grandes playas. Realmente, Goa cuenta también con una historia y una cultura muy ricas. Pero en realidad, había otra razón por la que venía a Goa. Recordaba al viejo hermano fantasma del castillo de Javier, contándome que el cuerpo de Javier todavía se conservaba en una iglesia de aquí, de Goa. En el avión tuve muchísimo tiempo para leer el libro que me dio. Para cuando llegué a Goa, era casi una autoridad en Francisco Javier. Como ya había visto su brazo derecho en Roma, pensé, bueno, podría también visitar el resto de su cuerpo aquí, en Goa. Goa fue la primera experiencia que tuvo Javier de Asia. Hoy día, en avión se tarda solo unas horas en ir de Roma a la India. Pero las cosas no eran tan fáciles en tiempos de Javier. A él le costó 1 año y medio llegar hasta aquí, y tuvo suerte de poder llegar. Después de dejar a Ignacio en Roma, Javier viajó a lomos de caballo durante 3 meses hasta llegar a Lisboa. Después tuvo que esperar allí otros 3 meses para embarcar. Cuando su galeón, el Santiago, estuvo por fin listo para zarpar, al compañero jesuita de Javier se le había asignado otra misión en Lisboa. Francisco partió solo el 7 de abril de 1541, el día que cumplía 35 años. Incluso antes de dejar Lisboa, Javier echaba ya de menos a sus compañeros jesuitas. En la primera ocasión, envió una carta a Ignacio pidiéndole que le escribiera. Por favor, que vuestra carta a la India sea muy larga, para que me cueste 1 semana entera el leerla, ya que solo por carta nos vamos a ver ya en esta vida. Pero en la otra, nos veremos de nuevo cara a cara y con muchos abrazos. La primera parte del viaje fue lenta y tortuosa. Javier no estaba acostumbrado a navegar. Estuve mareado 2 meses. En alta mar frente a las costas de Guinea fue espantoso. Las penalidades de este viaje fueron tan grandes que no quisiera afrontar un solo día de aquellos, aunque me ofrecieran el mundo entero. Pero Dios, en su misericordia, nos trajo hasta la isla en la que ahora estamos. Javier quedó aislado en Mozambique durante 6 meses hasta poder seguir rumbo a Goa. Llevaba vida de capellán y de marinero de cubierta al mismo tiempo. Predicaba a los marineros, tomaba parte en las faenas rutinarias y cuidaba a los enfermos.
Finalmente, 13 meses después de salir de Lisboa, el barco de Javier arribó a Goa. Aquí fue, en la desembocadura del río Mandavi, donde Javier pisó por primera vez suelo asiático. Cuando Javier llegó, muchas zonas de la India estaban bajo control extranjero. La India era una gran fuente de riqueza para el imperio portugués. Ya antes de recibir Javier su misión, le gustaba hablar de la India y de la importancia de llevar la fe cristiana a su vasta población. En la puerta de la antigua ciudad portuguesa he visto la escultura de un oficial europeo pisando a un príncipe indio. Me ha recordado un sueño que tuvo Javier sobre la India. Francisco soñó que intentaba llevar sobre sus hombros a un indio. Obviamente, los poderes europeos tenían otros sueños sobre lo que querían hacer con la India. Javier quería levantar a la India. Otros querían someterla a su control. Desde el principio, los objetivos de Javier estaban reñidos con los de los gobernantes europeos. Estaba buscando la iglesia del Santo Rosario. Mi guía decía que era donde Javier iba a menudo a predicar. Aunque la India es en su mayoría hindú, hay en ella unos 18 millones de cristianos. Me preguntaba cuántos de ellos tenían sus orígenes en la predicación de Javier. Hello. Hi. What's your name? Suryakan. Suryakan. You? Sunil. Sunil. You? Mohin. Mohin. Kisan. Kisan. You like to play here, huh? Huh? Okay. This is your toy? Nice toy, huh? Este pequeño juguete de los niños me recordó uno de los métodos de enseñanza más eficaces de Javier: la música. Comenzó con una campanilla. No tiene mucho de instrumento musical, pero servía para que la gente supiera que había llegado y que su clase iba a empezar. Los niños se sentían atraídos por el sonido de la campanilla y seguían a Javier en tropel. Cuando los niños estaban reunidos delante de la iglesia, Javier empezaba a enseñarles la fe cristiana. Hablaba en portugués comercial. Pero lo que realmente les impresionaba eran los cantos que les enseñaba. Javier sencillamente reescribía las lecciones del catecismo en verso. Después se las cantaba a su joven audiencia. La música se convirtió en el puente entre Javier y sus nuevos amigos.
Viniendo de una familia rica y aristocrática, Javier nunca había experimentado la pobreza radical. Debió causarle una fuerte impresión cuando visitó por primera vez las pobres aldeas de pescadores del sur de la India, el hogar de los Paravas. Los Paravas eran los más indigentes de la India, los más pobres de entre los pobres, la casta inferior. Para muchos eran intocables, pero para Francisco eran todos hijos de Dios, y llegaron a ser sus mejores amigos. Javier descubrió en ellos belleza y dignidad. Les quiso, aunque a duras penas podía comunicarse con ellos en su lengua nativa. En realidad fueron los niños quienes ayudaron a Javier a vencer la barrera del idioma con los Paravas. No solo eran sus constantes compañeros, poco a poco se convirtieron en sus ayudantes, como un pequeño grupo de apóstoles. Decía a los niños que habían aprendido de memoria la doctrina cristiana que fueran a las casas de los enfermos y allí reunieran a tantos miembros de la familia y de los vecinos como fuera posible y que recitaran con ellos varias veces el credo de los apóstoles. De esta forma, aseguraba que el credo, los mandamientos y las oraciones se enseñaran en las casas y en las calles. Los niños cantaban los cantos a sus padres y amigos. En poco tiempo, hasta los pescadores cantaban los 10 mandamientos mientras trabajaban. El número de cristianos creció rápidamente entre los Paravas. Dicen algunos que el éxito de Javier en la India fue milagroso. Si es así, el milagro se obró a través de los niños, la música y la amistad. Uno de mis nuevos amigos, Surilla, insistió en traerme a su casa. Su familia vivía de esta pequeña parcela de tierra y del océano, pescando, cuidando animales y un pequeño huerto. Pasé esa tarde hablando con Surilla, su hermano y hermanas. Ellos me dieron una idea de lo que era la vida de un pueblo de pescadores. La hermana de Surilla, Luisa, me dijo que la gente allí, hindúes y cristianos, se llevaban muy bien, pero que la vida era difícil. La mayoría no eran dueños de la tierra de la que vivían. Podían ser expulsados en cualquier momento. La enfermedad era lo que más temían. No había ningún médico cerca, y con frecuencia el enfermo moría antes de que el doctor pudiera llegar. Precisamente ahora el padre de Luisa estaba muy enfermo. El empleo para los aldeanos era casi inexistente. La mayoría vivía del campo, de la pesca o intentaba establecer pequeños negocios familiares. Pero la mayor preocupación de la gente eran los niños, como Surilla, y sus hermanas Salvita y Piedad. Los pobres estaban indefensos, y los niños en peligro. Algunos niños habían sido raptados y vendidos a fábricas, dedicados al comercio sexual, e incluso se habían extraído y vendido sus órganos. Recuerdo haber leído una carta que Javier escribió cuando sus amigos, los Paravas, eran atacados por las tribus de las colinas y los oficiales portugueses no querían protegerles. Francisco no podía entender su despreocupación. Durante 3 años, Javier intentó ayudarles. Terminó frustrado y deprimido. Estoy tan malhumorado con la vida que preferiría morir antes que ser testigo de los males cometidos ante mis ojos sin que yo tenga poder alguno para corregirlos. Javier empezaba a alejarse de los portugueses y a identificarse con los indios. Los pobres habían tocado su corazón.